obras de todo tipo. En la primera Bienal hubo 1.112 cuadros exactamente. En esta deben andarse por los 800 y tenemos noticia de envíos del resto de España que se han retrasado como consecuencia de la huelga de transporte, que fueron hechos antes de la fecha prevista en las bases como cierre de la recepción y que, por tanto, si llegan antes de que el jurado inicie la selección van a ser admitidos, lo cual quiere decir que puede muy bien alcanzarse el 1.000.000 de obras participantes. En Gijón, su tierra natal, falleció el decano de los pintores españoles, Nicanor Piñole, a la edad de 100 años. Hoy, la casa del pintor vive momentos luctuosos. El pueblo entero se congregó en la calle para dar su último adiós al hijo predilecto de Gijón. Pintor extraordinario, que abarca todas las facetas, retrato, paisaje, acuarela y todo. Y no hay duda que hay que darle la categoría, aunque hoy reconocido en Asturias sobre todo, como un gran pintor. Todavía en sentido nacional no se alcanzó y yo creo que lleva el camino de reconocerlo como un gran pintor nacional. La pintura de Piñole, como él es, la pintura de Piñole es una pintura verdadera, es una pintura real y verdadera en el sentido de que es fiel a su manera de ver. El otro es negro, negro como los abismos sin fondo llenos de misterio, negro como los rencores y los odios, negro como los celos, negro como la noche sin luces en el cielo, como la desesperanza y como los males que no tienen remedio. Negro, muy negro, negro de color de infierno. La industria editorial comenzaba a adquirir un cierto relieve. Aparece Ayalga, que aportará interesantes obras como su colección popular asturiana o su historia de Asturias. Los cajones de sastre cabe todos los retazos más variados y el único denominador común, lo que los une, en cierto modo lo que los silvana, es el calificativo de asturiano. Es decir, todos se refieren a aspectos de la cultura y de la vida asturiana. Se venía a unir entonces a la otra gran empresa, la Gran Enciclopedia Asturiana, que celebraba el 10º aniversario de la salida de su primer tomo. Asturias necesitaba una gran obra que pusiese en orden su cultura, que una obra que fuese una obra de consulta, que se convirtiese con el tiempo en imprescindible y que hablase de toda Asturias. Entonces a mí me rondó esta cabeza, que creo que le rondaba a todos los asturianos. Hablé con Luciano Castañón, hicimos un guión, le fuimos dando vueltas, más tarde se incorporó José Antonio Mases al proyecto y bueno, a partir de ahí surgió la Gran Enciclopedia Asturiana. En principio nosotros queríamos llamarla Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Asturias, o asturiano, que realmente es lo que es. Sin embargo, a última hora terminamos llamándolo Gran Enciclopedia Asturiana, pues considerábamos que era más comercial. Señalar que la Gran Enciclopedia Asturiana marcó también el principio del gran auge editorial en Asturias. A partir de ahí es cuando empezaron a editarse todo tipo de obras, todo tipo de rescatar un montón de cuestiones culturales, y creo que es lo que marcó el principio de este auge editorial, muy por encima de otras regiones o nacionalidades, como se dice, por ejemplo, más que en el País Vasco, más que en Galicia, más que en Cataluña incluso, y esto fue, creo, que lo provocó toda la Gran Enciclopedia Asturiana. En 1980 salía a la luz una de las mejores revistas culturales que se hayan hecho nunca en nuestro país. Con el patrocinio de la Caja de Ahorros de Asturias, Juan Cueto hizo posible Los Cuadernos del Norte. Esta es una revista eminentemente cultural en el que intentamos hacer dos tipos de cultura, la cultura regional y la cultura universal, que no son conflictivos, y precisamente vamos a intentar con esta revista conjugarlo, en fin, la cultura grande de los grandes nombres con la cultura hecha en Asturias, para Asturias y desde Asturias. La poesía era fundamentalmente de Carlos Bousoño y Ángel González. El sentido del humor está presente en mi poesía, y el humor es una de las características más notables del alma asturiana, ¿no? De modo que en ese sentido yo creo que sí. Por otra parte, en mi poesía hay una nota, quizá puedo decirlo, de ternura, que también creo que es una nota asturiana. Es cosa curiosa, pero si observamos la poesía castellana,
es una poesía sin ternura. En cambio, en Asturias, pues esa nota está muy presente, incluso en el lenguaje, esos diminutivos en in que tenemos. La poesía, un poco descuidada, un poco perdonada quizá por los censores, era uno de los pocos canales en donde se podían decir cosas que estaban en otras palabras, estarían prohibidas, fuera de las palabras del poema. De manera que creo que fue importante y sobre todo que fue necesaria, es decir, que no se pudo evitar. Hoy día, con la democracia, con la libertad, tratar de convertir al poema como un medio de denuncia de algunas situaciones, pues no es tan necesario como entonces, lo cual no quiere decir que no se pueda seguir haciendo. De la noche de la emigración había salido un Alfonso Camín que prácticamente vino a su tierra a morir. Nací en un 12 de agosto, en Roces por la Peyuca, en una humilde casuca y al pie de un terreno angosto, una parra de agrio mosto que al tejado se encarama, algún nido entre la rama, y en el fondo del camino un manantial cristalino que lleva a Gijón su fama. Para que yo me llame Ángel González, para que a mí ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos, de su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. El cine hizo posible que en 1982 Asturias fuera paseada por todo el mundo merced al Oscar de Hollywood concedido a Garci por Volver a empezar. Entonces no saber bailar, como me pasaba a mí. Era trágico. Era como ser cojo o manco. Y yo entonces hubiera preferido ser cojo. El cine español últimamente está más cercano del público español, entonces ese es el gran paso que ha dado, que las películas que se hacen son unas películas que tienen mucho más que ver con nuestro país y con lo que está pasando. Antes eran unas películas más de ciencia ficción y ahora son unas películas como mucho más reales, salen problemas cotidianos y de la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es abrir el cine español, que no se centralice solo en Madrid o en Barcelona, sino abrirlo a todo tipo de provincias y mostrar los problemas reales que pasan en esas provincias y mostrar a la gente, pues no sé, de Navarra, de Asturias, de León. Yo creo que ese es el próximo paso que tiene que dar. Por eso nosotros venimos a estos sitios, porque nosotros no hacemos películas solo para Madrid, sino que por eso venimos aquí a Oviedo, o estamos en Gijón, o vamos a Zaragoza, porque hacemos películas para todo el país. Entre tanto, nuestros autores en el género, por ejemplo, Gonzalo Suárez, después de aquel intento fallido que tuvo a principios de la década de crear el cine asturiano, volvía ahora a su tierra para rodar un corto sobre la mitología astur. En el caso del corto, llamémoslo película, que se titula Una leyenda asturiana, es la primera película que trata de mitología asturiana. En esa medida ya tiene un lugar que creo que despierta interés y espero que no lo defraude después. Y además se cuenta con la contribución de gente como Luis de Pablo, como Óscar Laduar y una serie de elementos de gente del lugar que ha actuado y que realmente dan una frescura al relato y una nervatura y un misterio que sinceramente a mí me gusta. Soy el autor y cada vez me he hecho más exigente con lo que hago, pero considero que este corto pues tiene un lugar muy amplio. Esta película corta de una leyenda asturiana significa para el director un ejercicio de imaginación, de tener que resumir en pocos minutos lo que a lo mejor en una hora pudiera ser más fácil de presentar. Sí, pero como el director desde hace algún tiempo tiene la maldición de hacer publicidad, pues ya reduzco lo que sea al tiempo que sea. No, bromas aparte, el corto
efectivamente abordaba un tema demasiado amplio, aunque la mitología asturiana precisamente no destaca por su amplitud en comparación con la gallega en concreto. No obstante, lo que se ha pretendido es no hacer un desarrollo anecdótico de los mitos, sino yo lo llamaría más bien es una película mitográfica, o sea que es una representación iconográfica, una sugerencia de esos mitos que, según Aurelio de Llano, todavía siguen vivos. Pero si en cine andábamos de corto, mejor dicho, de cortos, en teatro había una actividad febril, si bien es verdad que los grupos aparecían y desaparecían como por ensalmo. El único que con el tiempo se consolidó fue Teatro Margen. Aparte de hacer teatro, que era lo suyo, se apuntaba a didácticas modas vanguardistas como los cursos de expresión teatral. Toda una novedad en el Principado. Bueno, este primer cursillo de expresión dramática, iniciación a la expresión dramática, consiste fundamentalmente en impartir una serie de enseñanzas mínimas, porque en 2 semanas no se puede hacer más, para que los alumnos que vengan aquí puedan empezar a trabajar con el cuerpo, con la voz, a hacer una labor de dramaturgia, en definitiva, para que luego ellos puedan aglutinar una serie de gente alrededor de ellos y empezar a trabajar teatralmente, ¿no? ¿Y a quién va dirigido? Bien, el cursillo se hizo una convocatoria, el ayuntamiento hizo una convocatoria en 2 frentes. Uno era para asociaciones de vecinos y otro para colegios de enseñanza general básica estatales, con el fin de que tanto en las asociaciones como en los colegios, estos cursillistas puedan luego desarrollar una actividad. Trabajar en los barrios, trabajar con los críos en clase. De vez en cuando se daba una vuelta por Asturias a Arturo Fernández, que entonces como ahora ejercía de gloria teatral exportable. A mí no me gusta el drama, por supuesto. No, yo creo que haría un drama y me iba a aburrir mucho en el escenario. El primero que se iba a aburrir iba a ser yo, exactamente igual que con la comedia Un adorable inconsciente. No por nada hay colas. Por ejemplo, en Bilbao tuvo que intervenir la policía porque se organizó tal tumulto de gente que los últimos días querían entrar todos. Entonces, por esta razón, porque es desenfadada, simpático, ameno todo, y para problemas ya tenemos bastantes. Entonces, si encima de que un espectador se sienta en una butaca y va a ver los mismos problemas que tiene en casa, a mí me parece que es un poco estafa por mi parte, vamos. De la gloria olímpica de Moscú regresaba en 1980 el piragüista Herminio Menéndez, abriendo camino internacional al deporte asturiano de aquellos años. El aeropuerto es una auténtica fiesta y multitud de asturianos, concretamente de Candás, han asistido hoy a la llegada de este héroe olímpico asturiano, récord absoluto en todas las Olimpiadas, con 3 medallas, una de ellas de plata en Montreal, tripulando aquella famosa ya, legendaria ya, K4, y 2, una de plata y una de bronce, conseguidas en K2, 500 metros, y K2, 1000 metros, en las Olimpiadas recientemente terminadas en Moscú. Herminio, 3 medallas es un récord difícil de superar. Una en Montreal, 2 en Moscú. ¿Habrá repetición en Los Ángeles? No sé, todavía no lo he pensado. Tendré que pensarlo con calma y reflexionar. ¿Va a estar en Los Ángeles, Herminio? Ahora no lo sé, tendré que pensarlo con calma y a ver si... ¿Qué significa este recibimiento? Perdón. Bueno, Herminio, este recibimiento que te ha hecho tu pueblo, que te hace Asturias. Bueno, ya de Candás no me sorprende nada. Antes lo había hecho el boxeador avilesino Rodríguez Dacal, que después de obtener medalla en las Olimpiadas de Múnich, seguía cosechando triunfos mundiales. En estos momentos, en el año 1978, parece que las cosas van mucho mejor. Bueno, de momento acaba de empezar con un torneo internacional que no es que sea muy fuerte, pero es importante. He ganado medalla de oro y creo que es buen comienzo. Y según dice la prensa especializada, te has convertido en el ídolo de ese torneo. Bueno, yo reconozco que he hecho 2 combates, bueno, 2 no, puede decirse que he hecho uno, porque en el que disputé la final, donde fui medalla de oro, solamente duró 8 segundos, porque al poco de empezar le cacé con una mano con la izquierda, le hice mucho daño y no se levantó. ¿Cómo se llamaba? Camputaro.
Y Camputaro, hay que decir, amigos telespectadores, que era nada más ni nada menos que doble campeón de Italia, 1976 y 1977. Otro deportista asturiano, José Antonio Cecchini, obtenía la medalla de oro en la primera Copa del Mundo de lucha sambo. Los equipos más representativos del fútbol asturiano tenían suerte desigual. Entre 1977 y 1979, el Sporting se convierte en el equipo revelación de la Liga Española y se clasifica durante 2 años para jugar la Copa de la UEFA. Castro, Maceda, Joaquín, Ferrero, Churruca y Quini eran las figuras más relevantes de aquel Sporting histórico. Pero sin duda ninguna el más querido por la afición era Enrique Castro, Quini. Su marcha al Barcelona dejó un enorme hueco que no pudo cubrir ni un internacional portugués del prestigio de Gómez. Con 2-0 jugando en contra, creo que el equipo contrario pues siempre arriesga un poco más y entonces era la oportunidad de poder meter ellos otro gol como lo hemos conseguido. ¿Pidió el cambio, Quini? Bueno, le había dicho al míster en el descanso que no me encontraba así, me encontraba un poquitín cansado porque llevaba toda la semana de anginas en la cama, tomando antibióticos toda la semana, y entonces pues me encontraba un poquitín flojo, pero según fue el partido, pues me encontraba mejor y en el segundo tiempo pues me encontraba mejor que el primero. Pero después ya de haberme sacado el número 9, pues no me atreví a decirle que cambiase a otro jugador, entonces he salido por ese motivo. Quini es un gran jugador y aquí toda la gente le gustaba, pero yo en Oporto también toda la gente me gustaba porque yo hacía la mayor parte de los goles de Oporto, porque yo era el mejor marcador hace 5 años en Oporto. Por esas mismas fechas, el Oviedo andaba por segunda división, quizá echando de menos a jugadores como Marianín, el mayor goleador de su historia, que andaba finalizando entonces su carrera en la Cultural leonesa. Por entonces, por aquello de la eterna rivalidad, se decía desde Gijón aquello de el Sporting a Turín y el Oviedo Paturón. Fueron 5 años inolvidables para mí que no puedo olvidar yo el Real Oviedo. ¿Queda de Mariano algún resquemor por su marcha del Real Oviedo, como se produjo? No, que va, yo no tengo nada en contra de nadie. Yo lo que quiero es que suba el equipo otra vez a primera y, en fin, y lo que quiero es que la afición, pues, en fin, estoy muy contenta de ella, que se ha portado fenomenal conmigo y le debo toda la afición de Oviedo. Sin embargo, Oviedo vibró con la Copa del Rey que ganó en Salamanca el club Patín Cibeles. Fue una emocionante final ante el Barcelona y un hito en el deporte asturiano. Está terminando el partido, señores. El Cibeles campeón de la Copa de Su Majestad el Rey, 3-0. Ya no hay tiempo material para que el Fútbol Club Barcelona pueda rectificar lo que no ha podido hacer durante el transcurso del partido. 48 segundos en estos momentos, cuando ya los gritos de campeón, campeón, campeón suenan en la parte reservada a los espectadores del Club Patín Cibeles. Vamos a charlar con el cuarto gol que acaba de conseguir el Club Patín Cibeles, señores, y esto ya no da para más. 37 segundos. Llorens aplaudiendo, el entrenador del Barcelona aplaudiendo a un Club Patín Cibeles que pienso que le ha llamado a usted la atención o que le ha sorprendido. No, pues las dos cosas. Me ha sorprendido, pues, en fin, agradablemente. Ha hecho un partido extraordinario desde el portero Ismael, que ha sido la figura. Evidentemente. Hasta el último jugador que ha jugado en pista. Puede que nosotros, es una excusa, es un tópico, nos ha faltado un pelín de suerte. El Tarangu fue el mejor ciclista que dio esta región, pero hubo otros de indudable categoría. Los hermanos López Carril. Érase una vez 2 hermanos que cada uno corría en su bicicleta. Pero esta vez iban juntos, en una misma máquina, con un aliento común. Y mientras Jesús daba pedales, impulsando la rueda trasera, Vicente guiaba la delantera, señalando la línea definitiva de la meta. Cuando Suso recorría las calles de Gijón, le avisaron que el pelotón venía muy fuerte,
que podían alcanzarle. No era necesaria la advertencia. Jesús, al pasar por el muro, sintió la proximidad de la playa donde Vicente cayó fulminado, y Suso voló con alas prestadas. Terminada la fraternal proeza, mientras Jesús recibía ovaciones, flores y besos, Vicente se enfundaba un luminoso maillot arcoíris de campeón del mundo, de campeón de todos los mundos. Cima o el Rosín también hicieron historia por aquellos años. Sí, porque tenía la orden de si podía ganar la etapa, ganarla, y entonces he intentado hacerla eso y he ganado la etapa. ¿La ambición era solamente ganar la etapa Cima? Sí, hoy sí, porque me hubiesen dicho que no atacásemos desde abajo, sino nada más en los últimos metros de arriba para intentar llegar todo el grupo a la meseta de arriba de León. También en el campo del periodismo deportivo se singularizaba un asturiano, José María García, con métodos peculiares y distintos. Esta es una vuelta interesante. Esta es una vuelta bonita, esta es una vuelta deportiva, donde tiene unos alicientes que no tenían las otras. Yo me pasé en los últimos años denunciando que aquella no era una Vuelta Ciclista a España, que se tenían que acabar los caciques, las prebendas y los favores y los servilismos, que los organizadores habían demostrado con creces su incapacidad, su ineptitud y sobre todo la absoluta comercialización de una prueba deportiva. Este año, por razones discutibles, no han organizado la vuelta, han esperado a última hora para que nadie la pudiese organizar e incluso han hecho o han tomado posturas no muy correctas. Podríamos estar hablando de esto horas y horas, es mejor dejarlo. El gran acontecimiento deportivo asturiano con fama mundial cumplía en 1980 sus bodas de plata. Hablamos del descenso del Sella, un evento que se sigue repitiendo año tras año y que rezuma eso que llaman asturianía por los cuatro costados. Esta Olimpiada nuevamente se autorizan a riondas la carrera por el agua. Guarde el público silencio y escuche nuestra palabra.